Hola, soy Rachel del equipo de producto de Limble. Hoy hablaremos de cómo añadir piezas a Limble. Si desea agregar muchas piezas a Limble a la vez, echa un vistazo a nuestro vídeo sobre importación masiva. Para empezar, voy a encontrar la página de Administrar piezas, yendo a la pestaña Ubicaciones, seleccionando la ubicación deseada y utilizando el icono de la flecha para ampliar las opciones. En la nueva lista de opciones, haga clic en Piezas. Seleccione Añadir una pieza. Asigne un nombre a su pieza. Le recomendamos que asigne a su pieza un nombre único que la haga fácil de diferenciar de otras piezas. Para este ejemplo, añadiré un filtro de aire y lo llamaré Air Filter Pleated 2020 Air 1. Las medidas son útiles para diferenciar e identificar las piezas. Una vez que hayas nombrado tu pieza, haz clic en Agregar. Ha añadido correctamente su primera pieza. Ahora que hemos creado nuestra primera pieza, vamos a añadir más detalles. Limble ofrece el número de pieza, el costo, la ubicación y la cantidad como campos predeterminados, así que los rellenaré. Limble es un software personalizable que le permite crear campos para registrar mucha información. Para el filtro de aire, quiero agregar la calificación. Para añadir campos personalizados, haga clic en el nombre de la pieza. Accederá a la tarjeta de la pieza. Seleccione Agregar campo. En la nueva ventana, asegúrese de que Crear nuevo campo está seleccionado. Lo llamaré Rating. A continuación, tendremos que decidir qué tipo de información es. Para la calificación, voy a querer utilizar el tipo de texto. A continuación, haga clic en Crear y rellene el campo con la información. Ya tenemos un campo personalizado. La última cosa que voy a hacer en la tarjeta de parte es subir una foto. Voy a hacer clic en el icono de la foto y subir. Hemos añadido con éxito una parte con un montón de gran información que podemos utilizar en el futuro. Es posible que necesites piezas similares que compartan mucha de la misma información. Aquí es donde copiar un recambio existente le ahorrará tiempo. Para ello, seleccione Añadir una pieza. En lugar de crear una pieza en blanco, seleccionaré una copia de una pieza existente. Se mostrará mi biblioteca de piezas. Si tiene más de una ubicación, puedes extraer información de cualquiera de ellas para crear tu nueva pieza. Para obtener la que quiero, seleccionaré mi filtro y actualizaré el nombre para que sea Air Filter 2020 Car 2. A continuación, haga clic en Agregar. También puede hacer esto al pasar el ratón sobre la pieza y seleccionando el botón Duplicar. Ahora, creemos límites de reorden y recordatorios en Limble para que podamos mantener el inventario abastecido. Voy a ir a la tarjeta de piezas y hacer clic en el icono de ajustes. La nueva ventana me muestra mis umbrales de recuento. Puedo cambiar estos números para determinar cuántas piezas quiero. Por defecto, estos números son 1 negativo. Esto significa que no recibirá recordatorios sobre cómo reponer su inventario. Hay 3 tipos de umbrales. Umbral de cantidad determina qué tan bajo puede llegar su inventario antes de que se le recuerde reordenar partes. Voy a decir que quiero tener al menos 12 de estos filtros. Y si mi inventario baja más de eso, recibiré un recordatorio para reordenar más de ellos. El siguiente es el umbral de cantidad máximo, que es la cantidad de piezas que se pedirán cuando llegue el momento de reabastecerse. El último es el umbral de días sin usar. Umbral de días sin usar te enviará un recordatorio si una pieza no se utiliza después de un cierto número de días. Si pongo esto en 365 y no uso mi inventario durante un año, recibiré un recordatorio de que esta parte no ha sido usada. Es bueno para piezas que no usas muy a menudo y quieres deshacerte de ellas. También puedo asignar tareas de umbral a un usuario o equipo. Así que voy a asignar esto a Cheddar, que es nuestro gestor de piezas. Vamos a hablar de la adición de partes a las tareas. Voy a utilizar mi teléfono para esto. Voy a abrir una orden de trabajo. Dice que tengo que sustituir un filtro. Navegaré hasta el botón verde más. En la nueva lista seleccionaré Agregar pieza. Hay 3 formas de encontrar la pieza que necesito. Puedo buscarla utilizando la barra de búsqueda o desplazándome por la lista. Puedo escanear el código QR correspondiente. Si escaneo el código QR, se encenderá mi cámara para que pueda escanear el código QR.
A partir de ahí, me acaba de obtener la vista del código QR en la cámara y se añadiría la parte correcta a la tarea de forma automática. En el lado del inventario, veremos que una parte está reservada para esta tarea. Ahora completaré la tarea. La tarjeta de pieza tiene un montón de información sobre los proveedores, los activos, el trabajo y mucho más. En la pestaña de proveedores encontrará los proveedores asociados que le han vendido su pieza. Puede hacer un seguimiento de los números de pieza únicos y los precios de esos vendedores. La pestaña de activos muestra qué activos están asociados a esta pieza. Si utiliza una pieza en una tarea, el activo se mostrará automáticamente aquí, como puede ver en la orden de trabajo que acabamos de completar. Puede asociarlos manualmente aquí. La pestaña de registro le muestra la actividad con la pieza. Puede ver y añadir registros. La última pestaña es la de reportes. Muestra estadísticas importantes relacionadas con la pieza. Puedes filtrar esta información por un rango de fechas y exportar la información para informes. Vamos a echar un vistazo a todo esto en el móvil. Mantenemos las cosas lo más parecidas posible entre la aplicación de escritorio y la móvil. Accede a la aplicación de Limble en tu teléfono o tableta. Debajo del encabezado de Buscar, haga clic en Pieza. En la nueva ventana, selecciona Crear pieza. Daremos un nombre a la pieza. Imaginemos que se trata de otro filtro de aire. En esta ventana añadiré el nombre, el número, el precio y la cantidad inicial. Asegúrate también de incluir la ubicación correcta si tienes más de uno. Una vez rellenado esto, haga clic en Crear. Estamos en la tarjeta de pieza y tenemos las mismas pestañas que la versión de escritorio. Añadiré un nuevo campo seleccionando Agregar campo y asegúrese de seleccionar Crear nuevo campo. Lo llamaré Material y utilizaré la categoría de texto para mi tipo de campo. Llenaré el campo con el tipo de material y saldré de la tarjeta pieza. Ahora puedo buscar mi pieza y ver que está ahí con las otras piezas que hemos creado en esa ubicación. Si entras en la tarjeta de pieza, verás que están disponibles las mismas pestañas para ver y puedo acceder a los umbrales de cantidad para manejar el inventario sobre la marcha. Muchas gracias por su atención.